Hoy atentos a la reunión del Consejo de Ministros, que en estos momentos deberá aprobar previsiblemente las medidas anunciadas ayer para paliar los efectos del alza de precios que comenzó hace más de un año y que se ha agravado por la guerra en Ucrania. Conoceremos el detalle de las medidas anunciadas. Luego habrá que ver si los partidos son capaces de ponerse de acuerdo en el Congreso para su aprobación. Es difícil que lo aprueben con gran mayoría por las exigencias y compromisos del gobierno con unos y otros. El plan de choque será convalidado en todo caso en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es lo que se espera, porque además una de esas medidas tiene que ver directamente con la reducción del precio del combustible y ya saben, con la huelga de transportistas. 20 céntimos de menos por litro, que junto a otras ayudas debía calmar los ánimos del sector de transporte, que no ha recobrado aún la normalidad. Los representantes de la plataforma que forzó la reacción del gobierno mantienen los paros a la espera del término de su reunión con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. La cuestión ahora es ¿hasta cuándo van a mantener esta situación? Bueno, por lo pronto, las protestas se mantienen. El Consejo de Ministros va a ratificar esa rebaja de los precios del carburante. La plataforma se reúne con la ministra y por lo menos hemos visto que la pesca gallega vuelve a la normalidad a la espera de reunirse con el ministro Luis Planas. La principal reivindicación ahora mismo que hacen los manifestantes es tener la garantía de no ser contratados a pérdidas. Veremos. Bueno, y hoy muy atentos también a esta otra reunión que se celebra en Turquía, precisamente amparada por el gobierno turco, en la que Ucrania y Rusia vuelven a verse las caras. No es que haya grandes esperanzas de lograr un alto el fuego en esta reunión, pero empiezan a perfilarse avances, quizá los primeros de una ronda de reuniones que ojalá dé algún tipo de resultado. Por lo pronto, según se ha filtrado, Ucrania estaría dispuesta a no entrar en la OTAN y Rusia podría llegar a permitir con buenos ojos la entrada de este país en la Unión Europea. Otra cosa, probablemente lo más difícil, sea la partición del territorio, sobre todo la zona del Donbass, ya saben que reclama Rusia. Veremos lo que ocurre y si sirve para algo. Y también iremos hasta China, donde se ha ordenado el confinamiento de una de las ciudades más pobladas, Shanghái, su capital financiera, donde viven 26 millones de personas. Todo para intentar frenar el aumento de los casos de coronavirus en su variante de Omicron. Es la primera vez en estos 2 años que se confina a toda la población de esta ciudad. Se va a hacer en 2 fases y durante los próximos 9 días. Hablaremos con españoles que viven ahí en esa ciudad para ver cómo están pasando esta situación. Y 4 horas ha durado el encuentro que han mantenido esta mañana en Estambul Rusia y Ucrania. Empezamos en este punto para lograr un alto el fuego definitivo. Nada más concluir esa primera reunión, el viceministro de Defensa ruso ha anunciado que Rusia va a reducir la actividad militar en torno a la capital ucraniana, Kiev, y a la asediada ciudad de Chernigov, en el norte del país. Recordemos en todo caso que Rusia ya había anunciado que se iba a concentrar en la zona del Donbass, en el este de Ucrania. Bueno, en esa negociación la delegación ucraniana ha vuelto a pedir garantías de seguridad para la nación supervisadas por Israel, Polonia, Canadá y Turquía a cambio de renunciar a su entrada en la OTAN. El presidente turco, Tayyip Erdogan, dio la bienvenida a las partes antes de comenzar, urgiendo a lograr que cesen las hostilidades. Ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir.
Bueno, pero lo cierto es que mientras se llevan a cabo estas negociaciones, los bombardeos continúan en territorio ucraniano. Unos ataques que solo en Mariupol se han cobrado ya la vida de 5.000 personas. A pesar de que las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado recuperar algunos territorios, el presidente Zelensky asegura que la situación en algunas regiones sigue siendo muy complicada. Gennady rescata lo que puede de su hogar, mientras no paran de caer bombas en Mariupol. Trabajé como zapatero 37 años y me he quedado sin nada, sin taller, sin trabajo, nada. Resignado, Gennady abandona el barrio en el que ha vivido toda una vida. Los que no tienen a dónde ir sobreviven como pueden entre tanta devastación. Teníamos una vida hermosa, ahora mira nuestra reserva de alimentos. Tenemos 2 baldes de papas y 1 de cebollas. Excepcionalmente mi esposo logró ayer 8 pescados. Somos 8 personas. Solo tenemos para 4 días, asegura Irina. 160.000 personas siguen atrapadas sin agua, luz o calefacción. Cerca de 300.000 han abandonado ya la ciudad. El 90% de las viviendas están destruidas y las autoridades cifran en 5.000 las personas que han muerto desde que comenzó la invasión rusa solo en Mariupol. Cerca de este punto, un misil ha destruido este martes el edificio de la Administración Regional de Mykolaiv, provocando al menos 3 muertos y 22 heridos. Tenemos buenas noticias, Irpin ha sido liberada, así anunciaba el alcalde de este suburbio del este de Kiev el éxito de la contraofensiva ucraniana. Las Fuerzas Armadas siguen recuperando terreno ante el estancamiento de la ofensiva rusa, aunque Zelensky rebaja la euforia. Los ocupantes están siendo empujados de Kiev, pero es demasiado pronto para hablar de una situación segura en esta parte de nuestra región. La lucha continúa, exclama el presidente de Ucrania, quien advierte que la situación en Cherniv, Sumy, Kharkov, Donbass y el sur de Ucrania sigue siendo tensa y muy difícil. En una de esas regiones, Kharkov, se acalla el sonido de las bombas a base de música, la que suena en esta estación de metro utilizada como refugio por cientos de residentes, la que, por momentos, les hace soñar con el fin de la guerra. Bueno, pues la guerra de Ucrania es sin duda uno de los factores desestabilizadores de los derechos humanos que Amnistía Internacional destaca en su informe de este año. Pero no el único. La organización hace referencia también a la gran traición, así lo denomina, que ha provocado más desigualdad frente a las promesas de recuperación, dice Amnistía Internacional. Bueno, pues Beatriz Perales es responsable del Departamento de Campañas e Investigación de Amnistía Internacional. Vamos a saludarle. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos primero por esa acusación de inacción que hacen ustedes sobre los líderes internacionales y las organizaciones internacionales en general. ¿Cómo, según ustedes, se podría haber parado esta guerra desde hace tiempo, han dicho? Bueno, esta inacción a la hora de abordar no solo sino y otros conflictos, ¿no?, que se multiplican, pues efectivamente ha hecho aumentar la inestabilidad y la devastación. La ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis queda patente con la parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no actuó en relación con atrocidades que se han podido cometer el año pasado en Myanmar o en Afganistán o en Siria. Esta inacción y esta parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de los Estados es lo que contribuye a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? que se siente impune igual que otros estados, pues porque saben que no van a rendir cuentas por lo que hacen. Bueno, sin embargo, esta vez parece que ha habido una reacción bastante homogénea, además de la comunidad internacional, ¿no?, con las sanciones a Rusia. ¿Ustedes en ese aspecto sí estarían de acuerdo con la reacción que ha habido? Bueno, ha habido una reacción efectivamente frente a la invasión. Amnistía Internacional con las sanciones tiene una posición que apoya a lo mejor sanciones muy dirigidas a personas muy concretas, pero Amnistía Internacional no apoya sanciones generalizadas que puedan afectar a la población civil.
ahora mismo no estamos en posición de poder evaluar cómo estas sanciones están afectando a la población, aunque entendemos que por el momento no parecen ser sanciones generalizadas. Ustedes también en su informe recuerdan otras guerras y otros enfrentamientos que permanecen latentes todavía o que todavía llevan tiempo, que están permaneciendo en el tiempo, en el cual dicen que se han conculcado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La reflexión que me hago es: ¿posible una guerra con reglas humanitarias? ¿Existen? O sea, las reglas humanitarias existen, los estados están obligados a cumplirlas por los tratados que han firmado y las reglas están ahí. Luego, otra cosa es que se las salten, pero bueno, yo creo que hay que recordar que los estados están obligados a proteger a la población civil, que no se puede torturar a prisioneros de guerra, etcétera. Entonces, yo creo que hay que recordar eso. Por difícil que parezca, ¿no? Pero yo creo que hay muchas voces en el mundo que están pidiendo que eso sea así y que los estados se atengan a las leyes de la guerra cuando entran en el conflicto. Me centro ahora en otra frase de su informe: la gran traición que se comete, según ustedes, respecto a la pandemia por las promesas incumplidas de recuperación. ¿Quién comete esa gran traición, según ustedes? Bueno, esta gran traición, como decimos nosotros, la han cometido pues muchos estados poderosos y muchas empresas que han antepuesto los beneficios y los intereses empresariales antes que las personas, ¿no? Y han traicionado las promesas de una recuperación justa de la pandemia que hemos oído hablar. Que hemos oído hablar durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de esas promesas y esos compromisos, han optado por la opción incorrecta, que ha reforzado la desigualdad que ya existía, ¿no? Y en lugar de compartir los éxitos de la vacuna de una manera generosa y acorde con los derechos humanos, pues se ha ahondado en esa desigualdad. ¿La vacunación a nivel mundial ha sido un fracaso? La vacunación a nivel mundial yo creo que ha sido un fracaso. Otra cosa es que a nivel de un continente o de un estado la vacunación haya sido un éxito, ¿no? Como igual se puede pensar aquí en España, donde hay un gran porcentaje de la población vacunada, pero si miramos a nivel global, pues tenemos un continente entero, que es África, donde solo una minoría de la población ha sido vacunada con la pauta completa, ¿no? Entonces, pues sí, a nivel global dista mucho de ser un éxito. También ocurre que en África se daba un problema con la logística, es decir, es difícil llegar a muchos puntos también con la vacuna, y por otro lado muchas reticencias en zonas de la población, lo hemos hablado aquí en algún momento, que hace que incluso grandes núcleos de población o grandes zonas de población se resistan a la vacuna. ¿También contaban con eso en su informe? Bueno, la desinformación hay que combatirla con información rigurosa y contrastada. Entonces, sabemos que ha habido mucha desinformación por dirigentes en algunos casos, permitida en redes sociales en otros, pero bueno, yo creo que eso hay que combatirlo también con información. Y bueno, las condiciones son difíciles en algunos territorios más que en otras, pero hay iniciativas de Naciones Unidas para vacunar a la población mundial, y los estados, algunos estados y muchas empresas no se han sumado a las exenciones de propiedad intelectual, al COVAX y a otros mecanismos que ha establecido Naciones Unidas para vacunar a la mayoría de la población mundial. Beatriz, hemos visto las carencias, el debe, pero habrá habido avances también. ¿Han detectado que ha habido algunos avances en asuntos puntuales o en zonas del mundo puntuales? Bueno, efectivamente ha habido avances en algunas zonas, ha habido avances a nivel global. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos ha reconocido un medio ambiente seguro, limpio y saludable y sostenible. Ha creado una relatoría especial sobre los derechos humanos. Ese ha sido un avance importante. En España, por ejemplo, se aprobó el reglamento de extranjería, que facilita a los menores y adolescentes migrantes no acompañados la transición a la vida adulta. Ha habido también logros a nivel de personas individuales en distintos países. Entonces, logros ha habido, ¿no? Los ha habido y hay que celebrarlos, por supuesto, aunque la batalla pues ahí continúa. No, y debe continuar además. Beatriz, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.
Bueno, saben, abordamos ahora otro asunto, que el Consejo de Ministros ha aprobado ya el paquete de medidas de apoyo acordado entre el Gobierno y los representantes mayoritarios del sector del transporte para compensar la escalada de los precios de los carburantes. Pero la plataforma convocante de los paros continúa sin estar conforme y sin levantar esos paros. Hoy, nueva jornada de protestas, aunque eso sí, con menos participantes que otros días. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera vuelve a salir a la calle, aunque esta vez con menos transportistas que secundan las protestas. Los convocantes a los paros aseguran no estar conforme con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la patronal del sector. Sigue siendo el mismo acuerdo que aprobaron en diciembre, el que han aprobado hace 2 semanas y el que siguen sin contemplar para que nosotros podamos echar a trabajar. A pesar de ello, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, que agrupa a pymes y autónomos, mantiene el paro, aunque ya admite que se encara la recta final del conflicto. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido en que sus reivindicaciones están recogidas en el acuerdo. Hemos puesto medidas encima de la mesa que, desde luego, yo lo decía el otro día, no nos justifican que se puedan mantener paros, aunque sean puntuales. Todo el mundo tiene derecho a reivindicar, pero desde luego ahora considero que ya no hay motivo. Las medidas acordadas están previstas que entren en vigor a partir de este viernes. Bueno, pues por lo pronto la espera de esa reunión, de que termine esa reunión entre el sector de transporte y el Ministerio de Transportes, lo que continúa al alza es el precio de la gasolina. Una situación en la que, por lo menos en las islas no capitalinas, todavía es peor. Isiar, ¿en cuál de las 8 islas tienen la gasolina más cara ahora mismo? Pues Roberto, hemos hecho una especie de recorrido y sin duda la isla que más alto tiene el precio de la gasolina es la isla del Hierro, donde el gasoil y la gasolina 95, el gasoil suele ser lo más barato, pues supera el €1,70. Si nos vamos a echar pues gasolina... Bueno, esto es en el Hierro ahora mismo, por ejemplo. Esto es en el Hierro ahora mismo. Si bueno, vaya precios, ¿eh? Y si los herreños se atreven a echar gasolina o gasoil especial, pues incluso subiría unos 10 céntimos más, superando el €1,80. Bueno, pero vamos a llenar un tanque de gasolina, no solo los transportistas, ya, de todos los ciudadanos, con esa rebaja de 20 céntimos. Si fuésemos a echar, por ejemplo, el gasoil, a llenar de gasoil con ese precio, a 1,76, con 7 exactamente, ¿cómo nos ayudaría ahora mismo esos 20 céntimos de diferencia? A ver. Pues podríamos ahorrar hasta unos 10 euros, que ya es bastante con los precios que tenemos. Vamos a suponer que el depósito, el máximo son 50 litros. Antes, sin esa bonificación, saldría unos 88 euros llenarlo, y ahora, gracias a esa bonificación de 20 céntimos, serían unos 78. Pero nos importa y mucho, sobre todo, Roberto, la situación de los camioneros que tienen que llenar muchísimos y muchísimos litros en esos depósitos que suelen rondar los 1.500 litros. Si antes la bonificación lo hacían por más de 2.600 euros, ahora gracias a esos 20 céntimos son más de 2.300. Vaya, 2.300 euros con las ayudas, llenar un depósito. Claro, así estamos viendo la inquietud de muchos de ellos. Aparte, los transportistas van a recibir ayudas directas, ¿verdad? Sí, cada empresa que utilice vehículos de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, recibirán ayudas directas, un importe total de 450 millones. Eso sí, en función de qué vehículo empleemos en nuestra empresa, pues la ayuda pues varía desde los camiones, que la ayuda sería 1.250 euros por camión, hasta los taxis, las ambulancias, son vehículos de menores capacidades, por así decirlo, pues una ayuda de 300 euros. Eso sí, estas ayudas a cada empresa tienen un tope, cada empresa no podrá recibir más de 400.000 euros en ayuda, es decir, si tenemos 420 camiones no podremos recibir 420.000 euros, sino que nos quedaremos con los 400.000, que es lo máximo. Pero también, Roberto, ese plan de choque contempla otras ayudas. Por ejemplo, si pagamos el alquiler, muy importante, de aquí a junio, si el casero revisa el IPC, no podrá subir el alquiler más de un 2%. Lo que sí sube, o espera subirlo el Gobierno, es el ingreso mínimo vital. Subirán las cuantías de las ayudas
un 15%. Y otra cosa, intentarán evitar los despidos como consecuencia de la guerra y fomentar de nuevo los ERTE. También se ha añadido algo destacado y ese Plan Nacional de Ciberseguridad, pues un poco en línea con los fondos de desarrollo europeo. Bueno, entonces, ahora mismo, Consejo de Ministros, una vez lo apruebe, que es lo previsible, ¿ya entran en vigor estas ayudas? No, tendremos que esperar a que el Congreso de los Diputados lo ratifique y por ahora, Roberto, vamos a ver cuál es la posición de la principal oposición del Gobierno, que es el Partido Popular. Venimos pidiendo hace mucho tiempo medidas inmediatas, urgentes y eficaces para que la sociedad española pueda superar esta situación. Por lo tanto, máxima disposición a dialogar, máxima disposición a apoyar con medidas que creemos que son necesarias, bajadas de impuestos o racionalización del gasto público. Bueno, lo más probable es que se apruebe en el Congreso. La cuestión está por ver con cuántos apoyos o con qué apoyos. Nos fijamos ahora en la posición del Gobierno respecto al Sáhara. Las organizaciones y activistas advierten de que el acuerdo con Marruecos podría poner en tela de juicio los avances en política migratoria. Los asaltos a la valla de Melilla son ejemplo de cómo Marruecos utiliza la migración como moneda con la que obtener algo a cambio, o al menos es lo que advierten los colectivos pro derechos humanos. Tener en medio, ¿no?, como método de chantaje los derechos fundamentales de personas, en concreto el derecho a la vida, ¿no?, porque cada vez más personas mueren por intentar, ¿no?, atravesar ese mar que está ahí en la frontera sur. Y tras las nuevas relaciones anunciadas entre España y Marruecos, denuncian que ha supuesto un recrudecimiento de las redadas, aumento de los desplazamientos forzosos, deportaciones, detenciones irregulares. Se ha abierto una caza, ¿no?, a las personas migrantes subsaharianas y también el aumento de la violencia sexual contra las mujeres. Por ello, recuerdan al Ejecutivo, cuando se hacen acuerdos, los acuerdos no deben estar basados en el chantaje, tienen que estar basados en la solidaridad entre los pueblos y también poner en foco en el respeto a los derechos humanos. Enseguida viajamos a China, a la ciudad de Shanghái, de nuevo confinada en su totalidad por culpa del COVID. No tardamos. Cuatro minutos para las 2 de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias hablando de un fuerte temporal de nieve, niebla y viento que ha provocado un impresionante accidente de tráfico en Pensilvania, en Estados Unidos. El golpe es tremendo, más de 50 vehículos se vieron implicados, 3 personas perdieron la vida. Estas imágenes fueron grabadas en el momento del accidente. Recoge como varios coches ardieron incluso tras el choque. Según los primeros informes, los motivos del incidente, sin duda, la baja visibilidad de la autopista, también la poca adherencia al hielo en la carretera y la alta velocidad de algunos vehículos con estas condiciones meteorológicas. Vamos hasta El Salvador, donde continúa el estado de excepción tras los altos índices de homicidios que se alcanzaban este fin de semana. Vean cómo se actúa contra las conocidas como maras o pandillas en ese país. Desde las propias cárceles, primero sacan al patio a los presos esposados para luego registrar celda por celda. Según el gobierno, los líderes de estos grupos continúan con su actividad enviando órdenes desde prisión. El presidente dice que son más de 16.000 los líderes de estas maras que están en cárceles salvadoreñas. Mediante un mensaje en Twitter, el presidente Bukele pide que paren de matar ya y advierte de que si la escalada de asesinatos continúa, los pandilleros presos tendrán consecuencias. Y en Colombia, uno de los problemas de este país es la presencia de grupos armados en su territorio, bandas que no solo están formadas por guerrilleros colombianos. Desde 2018 ha aumentado la presencia de venezolanos. 3 de cada 10 integrantes de esas bandas proceden de Venezuela. Su gente, sus encargados, los que como a convencer a los pelados, pues, a los más jóvenes.
Con estas palabras, Carlos Leal, un venezolano residente en Colombia, confirma la agudización del reclutamiento en la frontera con su país natal por la creciente ola de violencia en estos puntos limítrofes. Cuando a veces se dan capturas y neutralizaciones, se encuentran ciudadanos venezolanos. Lo hemos visto en las capturas recientes aquí en el departamento de Arauca y por eso muchas veces estos son deportados, expulsados en su caso. Y es que 3 de cada 10 integrantes de grupos criminales serían ciudadanos venezolanos, según un informe militar. Inclusive recientemente en el caso de Bichá fueron capturados 2 venezolanos que estuvieron en uno de los atentados contra los policías. El comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, dijo a La Voz de América que el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos es relativamente fácil debido al estado de indefensión de los inmigrantes. Y ese desplazamiento que se ha originado desde Venezuela por temas de faltas de oportunidades, ha generado una crisis humanitaria y es una población que está en un estado de vulnerabilidad y que es aprovechada por parte de estos bandidos, de estos delincuentes. Desde el año 2018, Inteligencia Militar tiene registro de ciudadanos venezolanos en estos grupos criminales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, y ayer asistimos a momentos de pánico en el aeropuerto mexicano de Cancún. Centenares de pasajeros comenzaron a huir a toda velocidad después de oír un fuerte estruendo. La mayoría pensó que se trataba de un tiroteo. No fue así, pero todas las terminales tuvieron que ser evacuadas ante la enorme confusión que se generó. Al final era una falsa alarma. El ruido lo causó la caída de una valla publicitaria de unos 50 kilos al chocar contra el suelo, pero este miedo da una idea de la situación que se vive en este país. 2 horas después de este susto, el aeropuerto recobró la normalidad. De repente oí a todo el mundo empezar a gritar y todo el mundo desde las escaleras empezaron a bajar, a correr, empujándose, mesas empezaron a caer. Seguimos en México, esto es el estado de Morelos, en el centro del país, donde una avioneta se ha estrellado contra un supermercado en plena calle. Había despegado unas horas antes desde el aeropuerto de Acapulco. Según los testigos, el aparato tenía un motor en llamas antes del impacto y evidentes problemas para mantener el vuelo. El accidente ha provocado 3 fallecidos, las 3 personas que iban dentro de la avioneta y otros 4 heridos que estaban en el supermercado. Vamos con la última hora en torno al uso de las mascarillas, todos pendientes ante el debate de la retirada de las mascarillas en el interior. La Comisión de Sanidad se ha pronunciado esta mañana. Miguel Vega. Sí, hace tan solo unos minutos la Comisión de Sanidad del Parlamento del Congreso de los Diputados ha rechazado la proposición no de ley presentada por Vox de eliminar la mascarilla en interiores y solo mantenerla en espacios sociosanitarios y también en hospitales. Solo ha recibido el apoyo de Ciudadanos. El resto de grupos del Parlamento del Congreso de los Diputados ha votado en contra, por lo tanto habrá que esperar, como ha anunciado en varias ocasiones la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para conocer cómo y cuándo dejaremos de utilizar y sea obligatoria la mascarilla en interior en nuestro país. Y mientras a nivel mundial parece que se confirma el cambio de tendencia y los contagios siguen subiendo, por el momento esta subida no supone más víctimas ni más presión hospitalaria, Miguel. Sí, mientras que han aumentado los contagios a nivel mundial un 7% en la última semana, los fallecidos siguen bajando en la última semana un 23% a nivel mundial. Según los expertos, la expansión de Omicron sigue viéndose sus efectos no solo en Europa, sino también en Asia, donde China sufre sus peores consecuencias desde el inicio de la pandemia. En el último mes, ese gigante asiático ha notificado 50.000 infecciones. Es la cifra similar al inicio de la pandemia. Los países en el continente europeo que más contagios reportan en esta última semana es Alemania y en el Pacífico, Australia. Sobre todo, los expertos aseguran que hay que tener especial atención a esa variante Omicron y la detectada y anunciada por la Organización Mundial de la Salud, la Deltacron. Aumentan los contagios en gran parte de Europa en gran medida, según los expertos, por la eliminación de las restricciones. 67.000 contagios notifica Alemania en la última jornada y la incidencia acumulada en el país supera los 1.700 casos por 100.000 habitantes.
Los casos suben un 21% en Francia en los últimos 7 días frente a la semana anterior. Han perdido la vida por la enfermedad más de 150 personas. Italia también ha notado un importante incremento de infecciones en el último día. Cerca de 600.000 nuevos contagios notifica Reino Unido en los últimos 7 días. En la última semana las muertes han subido un 27% respecto a la semana anterior. Para evitar más fallecidos en los hospitales británicos se realizará un estudio con Paxlovid para comprobar si reduce el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados. Y mientras China sigue luchando contra la expansión de Omicron en el país, 26 millones de personas están confinadas desde este lunes. Las autoridades han aprobado un cierre en 2 etapas. Durante los primeros 5 días confina al oeste de la ciudad y posteriormente lo hará con el resto de ciudadanos. A ello se suma cribados masivos para detectar nuevos casos. En Shanghái vive precisamente David Costa. Es un español que fundó la empresa Vivir China, que ayuda a emprendedores a introducirse en este país. Es formador de chino y cultura china también para empresas. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Encantadísimo de estar con vosotros de nuevo. Y nosotros de saludarte de nuevo. ¿Estás confinado, David? Sí, me temo que sí. Llevamos confinados la 3ª semana y, bueno, hemos empezado un poco con mal pie en ese sentido porque tuvimos, mi mujer era el contacto de un contacto de confirmado, por lo cual nos pusieron en 2 semanas antes de lo que nos tocaría, pero es lo que hay, es la política que tienen aquí. Claro, o sea que ya llevan 2 semanas de regalo, por así decirlo. Además, lo que son las cosas, David, sí. La última vez que hablábamos nos hablabas y nos daba muchísima envidia sana de que, bueno, ya habían pasado esta situación allí y ahora es justo al revés. Aquí es donde hemos pasado la variante de Omicron y allí es donde están ahora padeciéndola, ¿eh? El karma, eso es el karma de haber disfrutado 2 años de restaurantes y sin máscara y al final pues es lo que nos toca, ¿no? Esto se veía venir, se podía prevenir porque, o sea, se podía prever que iba a suceder porque es obvio que el gobierno chino también tiene pues la idea de abrir puertas un día y esto no se puede conseguir con una política cero. Entonces, obviamente, tiene que haber un proceso donde el gobierno, de forma muy controlada, porque pienso que lo están haciendo genial, lo están haciendo muy bien, pienso que está pasando ahora por ese proceso de forma controlada pasar a convivir con el COVID, ¿no? De esto todavía pienso que va a tardar mucho, pero es un proceso que es necesario. Claro, es que para quien no lo sepa, todavía el Omicron no había entrado, la variante más contagiosa no había entrado en China en general, porque, bueno, pues porque habían mantenido esa estrategia de COVID-0, pero claro, es la más contagiosa de todas. Una vez entre, por la experiencia que hemos tenido aquí en otros países, va a contagiar a todo el mundo, ¿eh? Es difícil, el gobierno chino pienso que lo saben y pienso que ya lo tenían previsto. Con lo cual no cerraron para lo de las Olimpiadas, siguieron con ello y pienso que sí, han ido haciendo un poco test en el sentido de que han ido testeando estrategias y de momento pienso que lo están haciendo muy muy bien porque donde en otros países por Omicron ha muerto muchísima gente. Aquí, digamos que el ratio de muerte que hay en China de momento es muy bajo comparado con otros países y parece que el gobierno está controlando la situación en el sentido de que hay muchos contagios, pero son contagios controlados. Claro, pero David, vamos a ver, el gobierno chino también tiene fama de estricto, ¿eh? Aquí por lo menos en este lado del mundo nos parece que actúan siempre con mano firme. Tú, por ejemplo, ahora para salir a comprar y eso, ¿podéis hacerlo? ¿Podéis salir a comprar o no? No podemos. De hecho, nosotros hemos pasado por una odisea bastante increíble porque durante el confinamiento hemos vuelto a tener un dispositivo en la puerta que si abrimos la puerta, ellos saben que la hemos abierto. Cada vez que abrimos la puerta, por ejemplo, para dejar la basura o lo que sea, teníamos que avisar en un grupo de WeChat, que es como el WhatsApp aquí en China,
y teníamos que decir, voy a abrir la puerta, voy a dejar la basura. Vale, entonces como que los avisamos, ¿no? Sí, es impresionante. En ese sentido, también yo estoy tranquilo porque si lo hacen conmigo, lo hacen con todo el mundo. Eso significa que están controlando la situación, ¿vale? Y que se lo toman en serio. Entonces, ahora empiezan ya pues con un confinamiento más serio de todo Shanghái, donde ellos quieren seguir con la política de que no quieren cerrar Shanghái, porque Shanghái es una ciudad súper importante que puede afectar muchísimo a la economía mundial, con lo cual lo que están intentando hacer es, por turnos, hacer un confinamiento de los 2 distritos principales que dividen Shanghái por el río, ¿no? Entonces, la parte norte, la parte sur, y lo que hacen es empezar primero por Pudong, que es la parte sur, y cerrar, pues, digamos, confinar todo Pudong, que lo están haciendo ya, y luego vendrá, pues, mi área donde yo estoy. Pero nosotros no vamos a notar nada porque estamos ya confinados. No podemos salir del área residencial. Claro, pero para hacer la compra, ¿cómo hacen? ¿Se las traen a casa o sí? ¿Hay algún servicio que se las lleve o cómo hacen? La situación es la siguiente. Nosotros, China está viviendo desde hace ya 6-7 años para acá una era muy digital, donde todo se hace de forma digital, incluido la compra. Donde en España, cuando yo pasé el confinamiento, tenía que seguir yendo a cualquier supermercado para hacer la compra. Aquí eso desde hace muchos años que no es necesario. La gente suele comprar todo online, incluido la fruta, la verdura. Todo se compra online, es de gran calidad. Te la traen normalmente media hora a 45 minutos a casa. Coste muy, muy bajo, puesto que hay más gente para enviar, por lo tanto, el coste es bajísimo, algo que en España es más difícil. Sí. El delivery funciona bien en China, por lo menos. El delivery funciona muy, muy bien, sí, muy bien, aunque ahora estamos teniendo problemas. China ha cerrado sus puertas. David, si yo quisiera ahora, en las próximas semanas, viajar a China, ¿podría hacerlo? No, imposible. Nada, ¿no? De momento, China pienso que está cerrada, solo abre las puertas a casos muy excepcionales, como por ejemplo talentos que van a aportar algo al gobierno o al país, científicos, etcétera, ¿no? Pero lo que es en general, China de momento creo que ha suspendido casi todos los vuelos internacionales hacia China. Creo, sobre todo, que de Europa a China es bastante difícil entrar, a no ser que tengas permisos especiales, o en mi caso, yo, por ejemplo, incluso yo, que tengo mujer china y tengo hijas chinas, para mí fue bastante difícil entrar a China, volver a China, fue bastante difícil. Y sé que ahora es casi imposible. Casi imposible, bueno, pues mejor quedarse allí. Pues David, sabemos por lo que estás pasando, lo sabemos. Mucha paciencia, mucha lectura y mucho Netflix. Muchas gracias. Mucho ánimo. Muchas gracias. De momento no estamos sufriendo mucho porque vemos a la familia, estamos más con la familia y bueno, pues seguimos trabajando, que eso es lo importante. Vale, pues eso es lo importante y mucho ánimo y que sigan bien. Gracias, David, un placer saludarte de nuevo. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está, este español que vive en Shanghái, ciudad confinada completamente, y él además 2 semanas más por haber sido contacto de una persona que había sido contacto a su vez de un contagiado. Ya saben que las autoridades chinas con esto marcan una línea muy estricta, no pueden ni abrir la puerta de casa sin avisar, lo acaban de escuchar. Y bueno, hay novedades en torno al caso del rey emérito. Un juez del Tribunal Superior de Londres ha rechazado permitir que el rey recurra el fallo que dictó la semana pasada negando su inmunidad civil ante la demanda por presunto acoso presentada por Corina Larsen en Inglaterra. No obstante, el monarca podrá pedir el permiso para recurrir ese dictamen directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados indicaron que harán. Pero sigue dando que hablar, la cachetada de Will Smith, lamentable en la gala de los Oscar. Finalmente el actor ha pedido perdón, aunque solo con un tuit al cómico Chris Rock. 24 horas después de la agresión que ocupa todavía hoy todas las portadas y que abochorna
probablemente sea lo más vergonzoso de las 92 ediciones de los Oscars. Esta es la carta que ha publicado Will Smith en sus redes sociales, frases textuales como "mi comportamiento en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable" o "no hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad". Bueno, habría que preguntarle al agredido sobre su concepto de amor y bondad. El actor vuelve a excusarse en que la broma de mal gusto, eso nadie lo niega, sobre el estado físico de su mujer fue demasiado para él. Bueno, y si todos hubieran reaccionado así, el primero en abofetear al cómico habría sido el español Javier Bardem, al que Rock le deseaba que no se llevase el Oscar, al que estaba nominada también su mujer, Penélope Cruz. Sobre todo dijo si ella se quedaba sin premio. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Vale, y ya saben lo que se produce después, pero justo antes, ya lo ven, pues la broma, Javier Bardem a Penélope Cruz, que encajaron. De hecho, empezó encajando bien también Will Smith, las risas al principio, con sonrisa, probablemente forzada. Quien tuvo que encajar bien fue esa torta justo después, este actor. La verdad es que cuanto más lo vemos, más bochorno nos da esta imagen de la gala de ayer de los Oscars. Bueno, un dato que les va a sonar bastante: los científicos han detectado una deformación del terreno en la isla de San Jorge, en las Azores, con lo que aventuran un movimiento magmático en su interior. Desde el pasado 19 de marzo han detectado más de 14.000 terremotos en la isla, de la que huyeron muchos los primeros días, y ahora deciden regresar porque nadie sabe qué puede pasar y sobre todo cuándo. San Jorge se está viendo afectada por un enjambre sísmico las últimas semanas. Crece el temor por una posible erupción volcánica, por lo que más de 1.500 personas han decidido salir de la isla. Las autoridades aseguran que el volcán no comenzaría un proceso eruptivo de forma inminente, así que muchos han decidido regresar a casa. Como parece que está estabilizado, pelo menos. Como parece que la situación está más tranquila, decidimos volver. La vida continúa, ha explicado esta vecina su llegada a Velas. Vine nas Velas, já acalmei. Me quedé en Velas, me he calmado y estoy haciendo una vida normal, como pueden ver. Regresé al trabajo y sinceramente espero que las cosas vuelvan a la normalidad rápidamente, ha dicho Sara, comerciante, que se enfrenta a un pueblo casi desierto, sin turistas, principal actividad económica del lugar. Meu carro pronto, com mantimentos, com as roupas minhas e do meu filho. Tengo mi coche listo, con víveres y ropa empaquetada. Tengo un hijo de 7 años, por lo que tengo todo preparado por si tengo que irme. Los científicos continúan trabajando en la zona y han observado una deformación del terreno compatible con una fuente de naturaleza volcánica, comparable con lo observado en la isla de La Palma antes de la erupción. Vamos a ver cómo están viviendo esta situación en esta isla de San Jorge. Patricia Burgos nació en Venezuela, ha estudiado, ha vivido en Gran Canaria y ahora vive en un lugar que se llama Caleta, en esa isla de San Jorge. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿usted ha decidido quedarse en la isla? Sí, nosotros, yo soy veterinaria, trabajo para una asociación de agricultores y mi novio trabaja para una asociación de apañadores de almejas, se llama, que son personas que atrapan estas almejas que solo se dan en esta isla. Por ahora nosotros estamos en Caleta, como bien dijiste, que es uno de los municipios de la isla. La isla se divide en 2 municipios, que es Velas y Caleta. Ajá. Y la actividad sísmica volcánica está principalmente en Velas. Ya como dijeron ustedes, han habido más de 14.000 sismos. Sí. Y bueno, la verdad es que están bastante bien preparados. A nosotros, Patricia, nos suena bastante todo lo que estamos hablando porque, bueno, ya sabes que en La Palma empezamos igual, con un enjambre sísmico cada vez mayor, un abombamiento del terreno, que es lo que ahora parece que se está dando. Parece que al final es movimiento magmático lo que se da. No sé lo que dicen los especialistas allí, pero tiene pinta de que pueda haber una erupción. Aquí sí, de hecho el 23 de marzo, que fue hace 6 días, hablaron de poner a San Jorge como nivel 4 de 5.
en cuanto a actividad volcánica. El CIVISA, que es el Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica de Azores, está aquí, tiene empleadas en toda la isla, y el edificio donde yo trabajo, parte del edificio es de protección civil, entonces también se ha visto que están muy preparados, tienen el edificio lleno de radios, de televisiones, han desplegado insumos por toda la isla. A cada momento vemos que pasan camiones con colchones. Hicieron un desalojo de las personas mayores, de un centro de mayores que tenían en Velas, lo trasladaron todo a Caleta. Están tomándose las precauciones adecuadas, ¿no? Para lo que pueda venir. Sí, el presidente del gobierno, que es muy parecido con el presidente del gobierno de Canarias, el presidente del gobierno de Azores estuvo aquí también, y él dice, bueno, independientemente de lo que pase, es mejor estar prevenido que llegue el desastre y que se trabaje con negligencia. Es preferible que se vea como exagerado a que pueda ocurrir una tragedia. No, desde luego. Entonces, sí, Aquí, Patricia, en Canarias estamos muy concienciados con toda esa situación después de lo que ocurrió en La Palma. En todo caso, la forma de la isla de San Jorge es distinta. Es como una especie de rectángulo alargado, ¿verdad? Y no sé si es la parte que mira al norte donde más se han detectado esos, o más hacia el oeste, la parte, digamos que es la punta que está más a la izquierda, donde más se han detectado esos movimientos, ¿verdad? Sí, es más al sur. Bueno, más al sur. No sabía la colocación de la isla, pero sé que era hacia la isla. La isla son tres grupos: el grupo central, el grupo occidental y el grupo oriental. El grupo central es que es San Jorge, Fayal, Terceira y Pico. Esta isla es una isla pequeña, sí, tiene 53 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho, entonces tiene forma de aguja. Sí. Y bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Por lo pronto están muy bien preparados. Ayer tuve la suerte de conversar con uno de los encargados de la Cámara, que es como la alcaldía de aquí. Conversé con él y él me dice que estaban pensando en bajar al nivel 3 y por eso hay muchas personas que están regresando. Bueno, Patricia, también es una isla que vive de agricultura. Claro. Entonces, claro, las personas no quieren abandonar a sus animales, hay personas que ordeñan a sus vacas todos los días, tienen gallinas, tienen que tratar de los animales. Observo bastantes paralelismos con la isla de La Palma, con lo ocurrido aquí, y esperemos que se produzca lo que tenga que ser, que sea de la forma más controlada posible. Yo veo que tú estás tranquila porque, claro, estás al lado de Protección Civil, eso también da tranquilidad el vivir prácticamente al lado. Sí. Seguro que no. La verdad es que mucho. Bueno, pues estaremos atentos, Patricia, a lo que ella ocurra. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes. Bueno, y el pasado fin de semana nos vamos ahora hasta Ecuador, donde un fuerte terremoto sacudió el noroeste del país. Hay unas 800 personas en la provincia de Esmeraldas que se vieron afectadas, con importantes daños en viviendas e infraestructuras. También hubo que lamentar una víctima mortal. Pues bien, son muchas las personas que todavía, por el miedo o porque no tienen un lugar donde refugiarse, están prácticamente pasando ahora su vida a la intemperie. Los habitantes del barrio 12 de octubre en Esmeraldas recibieron la visita del primer mandatario Guillermo Lasso, quien constató los daños originados por los sismos. En su caminata ofreció bonos de emergencia y la reparación o reconstrucción de las viviendas. El bono de desastre natural, $270 por familia. El bono para rehabilitar las casas hasta $7.500. Y también vivienda nueva hasta $15.000. Minutos más tarde lideró una mesa interinstitucional y comprometió $2,5 millones para atender la emergencia. El presidente además prometió su ayuda para dotar de agua potable a Esmeraldas. Se han robado el dinero. Tenemos, señora alcaldesa, que tomar todas las medidas necesarias. El jefe de Estado dijo que el 11 de abril regresará al mismo barrio para constatar que la ayuda haya llegado. Bueno, volvemos a nuestro país. El gobierno estatal pretende llevar a cabo de aquí a 2030 una reforma completa de la justicia para el ciudadano. Este plan abarca numerosos cambios que implican la transformación total del sistema y que tiende hacia la digitalización. Uno de esos cambios va a afectar a los jueces de paz. Su figura como tal va a desaparecer.
Pablo Hernández es juez de paz desde hace 22 años en el municipio tinerfeño del Tanque. Su labor altruista sirve para acercar de forma gratuita la justicia al ciudadano. Se encarga de los registros de nacimiento o de funciones, pero también de otras muchísimas gestiones. Exhortos, actos de conciliación, juicios verbales. La figura del juez de paz ahí es de mediador, árbitro y muchas veces impedimos la judicialización del problema, porque intervenimos antes y en el 90% de los casos te puedo decir que se soluciona. Desde 1870 existe esta figura. A partir de ahora, los 7.000 juzgados de paz que hay en España se convertirán en oficinas judiciales con recursos telemáticos. Esa es la teoría, aunque los jueces de paz no están de acuerdo. Más cercano que ahora no va a haber nada. ¿Por qué? Porque tanto la secretaria como el juez conoce al vecino. No es lo mismo que se saque una plaza para administrativo de la oficina judicial y venga alguien de Madrid. Nosotros tenemos una asignación, una dieta, que es absolutamente simbólica y no te da ni para la gasolina, hablándote materialmente. Además de la transformación de los juzgados de paz en oficinas judiciales, de aquí a 2030 se pretende una reforma completa que contempla, por ejemplo, el intercambio de registros y la transformación digital. Se pretende ofrecer un servicio más accesible y sostenible. Tendemos hacia la especialización, tendemos hacia la profesionalización de los recursos en materia de justicia. Los juzgados de paz, por tanto, se transformarán en nuevas oficinas judiciales municipales y se les dotará de medios personales, ya digo, profesionalizados, pero también de recursos tecnológicos, de recursos materiales. La reforma cuenta con 470 millones de euros, una modernización que los jueces de paz cuestionan. Según ellos, cabe la posibilidad de que en lugar de acercar, aleje al vecino de estos pequeños municipios. Otro asunto del día, esta tarde el Congreso debate el endurecimiento de las penas de prisión permanente revisable a los asesinos que oculten un cadáver o vuelvan a matar al salir de prisión. Una medida propuesta por el Partido Popular, Ciudadanos y varias formaciones del Grupo Mixto, que cuenta con el apoyo ya anunciado de los dos partidos de gobierno. Familiares de las víctimas se han manifestado hoy a las puertas de la Cámara para reivindicar la iniciativa. Por favor. Los delincuentes les estamos enseñando a que descuarticen los cuerpos de las víctimas para mantener la impunidad y que se rían de la justicia. El partido político que no apruebe esto, por favor, se abstenga la votación. Por favor, suplico, es que lo suplico, que se abstengan y que no voten en contra, porque esto tiene que salir adelante. Bueno, vamos de nuevo a ver la situación en Ucrania. Lo hacemos a través de una cámara en directo que precisamente se sitúa en una de las zonas de la capital y que hace un recorrido por una ciudad todavía con aparente tranquilidad. Recuerden que el asedio final a la ciudad no se llegó a producir, aunque sí en algunas de las ciudades satélite que había alrededor. Muchas de ellas, sobre todo Irpin, han sido recuperadas por el ejército ucraniano. Está en otro situada en otro punto, en las afueras, y además es una cámara circular que nos muestra cómo es la situación en tiempo real. Otros días estábamos viendo desde esta misma cámara columnas de humo que señalaban los ataques que se estaban produciendo en algunos puntos. Ahora esas columnas de humo han desaparecido. Bueno, pues bien, eso indica de alguna manera que la presión del ejército ruso sobre esta parte del país parece que se ha reducido. Recuerden que habían anunciado que se iban a centrar en el Donbass justo el mismo día en que las partes se sientan a negociar en Turquía. Una ronda de negociaciones que podría dar algunos resultados. Siempre hay pocas esperanzas, sobre todo en esta fase del conflicto, pero las declaraciones de unos y otros podrían señalar en que se ha abierto un incipiente camino hacia la reducción de las hostilidades y no el fin de la guerra, que parece todavía demasiado lejos. Y desde este país nos siguen llegando testimonios. Seguimos muy atentos a Vitali, muy relacionado con las islas, donde ha pasado largas temporadas de su vida, pero sobre todo por su buena labor, ayudando a quienes más lo necesitan en su país. Bueno, al parecer, estos días está teniendo problemas para poder llevar a cabo esta acción, esta labor, por culpa de su coche. Gracias a la ayuda de un amigo puede seguir repartiendo comida y productos básicos, pero necesita recambios y por el momento
no puede hacerlo. Escuchamos a Vitali. Buenos días. Como podréis saber, mi coche está estropeado y yo he pedido el coche a un amigo mío, está repartiendo conmigo. Ahora vamos a entregar a otras familias. Vale, por fin hemos podido encontrar esta dirección. Son 2 personas. Vamos a entregar ahora ayuda nuestra. Bueno, y nos despedimos. Hoy lo hacemos desde Japón. Allí conocen como Hanami a esta floración de los cerezos que se produce cada año por esta época. Suele coincidir con el inicio de la primavera. Una explosión de color que se puede observar en los parques de prácticamente todas las ciudades japonesas. Allí es toda una tradición el acudir a ver, a contemplar esta floración que se remonta al periodo Nara. Esto hace más de 1300 años. Es desde luego Japón un país de tradiciones y era en su momento la señal para el inicio de la época del cultivo del arroz, aunque hoy solo se relaciona con la mera observación de la belleza. Así les dejamos con Telenoticias 1 y Paco Luis Quintana, que llegan a continuación. Nosotros mañana de nuevo a la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.